En este video quiero enseñarte a hallar las medidas descriptivas de un conjunto de datos. En esta primera parte vamos a hallar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. En la medida de tendencia central te enseñaré cómo se calcular la media aritmética, cómo calcular la mediana y cómo calcular la moda. Con respecto a la medida de dispersión, te enseñaré a cómo hallar la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Para enseñarte cómo proceder a realizar los cálculos, tomaremos en cuenta estos 10 datos que se refieren al contenido de nicotina en miligramos de 10 cigarrillos, que fue el tamaño de la muestra. La media aritmética. Con respecto a la media aritmética, lo que tenemos que observar es que se define como la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los xy. ¿Quiénes son los xy? En esta fórmula los xy se refiere a cada uno de los valores. En este caso tenemos 10 valores, entonces tenemos x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10. En este caso los datos están ordenados porque yo previamente los ordené, pero en un ejercicio cualquiera se pueden conseguir desordenados y lo primero que debemos hacer es ordenarlos. Sobre n, ¿quién es n? En este caso, como hay 10 datos, el valor de n vale 10. Entonces, ¿qué procedemos? A hacer la sumatoria desde igual 1 hasta 10, porque tenemos 10 valores, entre n. En este caso, debe ir n igual a 10. Y sumamos 0,72 más 1,58 más 1,64 más 1,69 más 1,70 más 1,70 más 1,82 más 1,85 más 2,03 más 2,15. Hacemos toda la suma porque la fórmula me dice sume todos los valores de los x, y esa suma me da 16,88. Como lo tenemos que dividir entre n y n vale 10, entonces sería 16,88 entre 10 es igual a 1,688 miligramos. ¿Por qué miligramos? Porque la cantidad de nicotina está en miligramos. La mediana. La mediana tendremos a denominarla con MD. Otros libros pueden utilizar otra notación. En el caso de este video vamos a utilizar la MD. Y para hallar la mediana, lo primero que debemos hacer es ordenar los datos de menor a mayor. En este caso ya los tengo ordenados por facilidad. ¿Y cómo hacemos para calcular la mediana? Aplicamos esta formulita. Observen que los valores de x, el numerito que está acá, está dentro de paréntesis. Ese paréntesis lo que indica es que los datos deben estar ordenados de menor a mayor. Entonces, ¿cuál es la mediana? Si el número de datos es un número impar, la calculamos como el dato en orden de magnitud en n más 1 entre 2. Y si n es par, la calculamos como el producto del dato que se encuentra en la posición n medios más el dato que se encuentra en la posición n medios más 1 entre 2. En este caso hacemos un promedio de estos dos valores. Veamos con los números cómo se resuelve. Como n vale 10, utilizamos la fórmula mediana igual a la fórmula que corresponde al número par, que sería x de n medios más x de n medios más 1 entre 2. ¿Quién es n medios? N medios es 10 entre 2 igual a 5. Por lo tanto, n medios más 1 es igual a 5 más 1 igual 6. De esta manera, la mediana es igual al valor que se encuentra en la posición 5 más el valor que se encuentra en la posición 6 en orden de magnitud entre 2. Para este caso, contamos 1, 2, 3, 4, 5, conseguimos al 1,70. El número 6 sería el siguiente, que también coincide que es 1,70. Y dividimos entre 2. Claramente el resultado es 1,70 miligramos porque los datos están en miligramos. La moda se denota con
MO. En este caso la moda es 1.70 miligramos. Bueno, ¿por qué es 1.70 miligramos? Porque la moda es el valor que más se repite. Cuando observamos los datos, el 1.70 está dos veces. Por eso que el 1.70 es la moda. Mientras que lo demás aparece solamente una sola vez. Imaginemos que no solo el 1.70 aparezca dos veces. Que este 1.85, en vez de ser 1.85, hubiese sido 1.82. Entonces, en vez de haber una sola moda, diríamos que hay una moda 1, 1.70 miligramos, y una moda 2, 1.82 miligramos. Cuando hay dos modas, decimos que la distribución de los datos es bimodal. Si hay tres datos, es trimodal. ¿En qué entonces? ¿Qué es la moda? El dato que más se repite. Cuando hay más de una moda, lo que generalmente ocurre es que hay datos combinados. Por ejemplo, cuando combinamos datos de pesos de hombres y mujeres juntas, tienden a aparecer dos modas. La moda para los datos de los hombres y la moda para los datos de las mujeres con respecto al peso. Esos son indicativos de que hay mezcla de datos que no se deberían de mezclar. Para terminar con la parte de la medida de tendencia central, quiero dejar en claro que su nombre de medidas de tendencia central se refiere al hecho de que cuando las calculamos, los valores que obtenemos tienden a ubicarse en el centro del conjunto de datos. En otras palabras, estos valores marcan la tendencia donde se ubica el centro de los datos. Observen que en este ejemplo la media nos dio 1.68.8, está ubicado por acá, y la mediana y la moda 1.70 en el centro de los datos. Por eso que se llama medida de tendencia central, porque cuando uno las halla, le indican a uno dónde está ubicado el centro de todos los datos. Con respecto a la varianza, la denotamos con una S elevada al cuadrado. S cuadrado es la varianza. La fórmula para calcular la varianza es la sumatoria desde igual 1 hasta n, la cantidad de valores, y entre paréntesis tenemos cada valor menos el valor de la media aritmética que se haya encontrado al cuadrado, y toda esa suma la vamos a dividir entre n menos 1. Esta fórmula es un poquito engorrosa, es más fácil esta, que se deriva de esta, que es n por la sumatoria desde igual 1 hasta n de cada valor al cuadrado, menos entre paréntesis la sumatoria de los x y, esa sumatoria la elevamos al cuadrado y luego la dividimos entre n por n menos 1. Para facilidad, por cuestiones de tiempo, ya calcule aquí la sumatoria de los x cuadrado, que da 29.82, y la sumatoria de los x y, que da 16.88. Entonces, S cuadrado va a ser igual n, que vale 10, lo vamos a multiplicar por la sumatoria de los x sub i cuadrado, que ya la tenemos aquí, que vale 29.82, menos, abrimos paréntesis, la suma de los x y, que es 16.88, eso está elevado al cuadrado, y lo dividimos entre 10, que vale n, por n menos 1, que vale 9, y eso, al hacer los cálculos, da 0.1474 miligramos al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque como vemos aquí, los xy menos la media están elevados al cuadrado, por lo tanto la cantidad que está arriba va a quedar en miligramos al cuadrado. Para la desviación estándar, utilizaremos la expresión S igual a la raíz cuadrada de S cuadrado, donde S cuadrado es la varianza. ¿Por qué utilizamos la desviación estándar? Porque recordemos que S cuadrado nos dio 0.1474 miligramos al cuadrado, y las unidades de los datos son miligramos. Entonces, por eso es que calculamos la varianza y luego procedemos a calcular la desviación estándar. Entonces, ¿quién sería la desviación estándar? Sería la raíz cuadrada de 0.1474 miligramos al cuadrado, y eso da igual a 0.3839
miligramos. Con respecto al coeficiente de variación, lo vamos a denotar con C.B. Coeficiente de variación. Y se calcula a partir de la expresión, el coeficiente de variación es igual a S sobre X barra por 100. Dado que la división estándar está dada en miligramos y la media está dada en miligramos, estas unidades se simplificarían y por eso es que el coeficiente de variación no tiene dimensión. Se dice que es una medida adimensional. De esta manera, el coeficiente de variación es igual a S, que vale 0.3839 miligramos, entre la media, que vale 1.688 miligramos, lo multiplicamos por 100 y eso da un total de 22.74%. Cuando los coeficientes de variación nos dan entre 0 y un 12 o 15%, algunos autores dicen que 12%, otros dicen 15%, en el caso de nosotros vamos a colocar solamente 12%, decimos que el conjunto de datos es homogéneo. Si da mayor al 12%, el conjunto de datos será heterogéneo. ¿Qué significa que sea homogéneo? Que los valores son muy similares en magnitud. Por lo tanto, la característica que se le midió a esos elementos de la población donde se obtuvo el dato son muy similares. Si resulta heterogéneo, como en este caso que nos dio 22.74%, significa que los elementos de donde se obtuvieron estos datos, en este caso de los cigarrillos, son muy diferentes. Tal vez son cigarrillos de distintas marcas o cigarrillos de distintos lotes o algo por el estilo, que hizo que los datos que se obtuvieron estuvieran bastante dispersos.